Alberto Ruscolequier en Directo al Hueso. Alberto, ¿cómo estás? Muy pero muy buen día, ¿qué decís? Muy buen día, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo te va, Tamara? ¿Toda la gente de la mesa bien? Buen día. Buen día, todo perfecto, Buen día. Alberto, todo de día. ¿Vos Bueno. cómo amaneciste, Alberto? Pero muy bien, estudiando, como siempre. Bien, Alberto, ¿Qué muy sé? bien, muy bien. ¿Qué quiere que te diga? Así es. Bueno, hoy vamos a charlar contigo, si te parece, un tema muy complejo que sucedió esta semana, que afecta realmente a un país en América Latina. Concretamente voy a referirme a Ecuador, porque la verdad que Ecuador fue asesinado un candidato a presentarse para ganar eventualmente la presidencia de Ecuador, elecciones que iban a tener lugar el día 20 del mes de agosto. ¿Qué noticia, Alberto? ¿Tenés información un poquito más sofisticada sobre este tema? Mira, la información sofisticada, en principio tenemos que ver en principio vamos a ver, cosa que cada vez que hay un crimen hay que entender cuáles son los intereses que se mueven. Los intereses que se mueven un poco tienen que ver con el enfrentamiento muy fuerte que él tenía con el expresidente Rafael Correa, que fue presidente de Ecuador durante 2 cadencias. Concretamente, Fernando Villavicencio, que fue la persona que fue asesinada el día miércoles de agosto, o sea, hace 3-4 días, realmente había sido perseguido por Rafael Correa, su domicilio había sido allanado. ¿Por qué? Simplemente porque él había hecho denuncias acerca de la corrupción y denunciando negocios espurios, especialmente de la droga, durante la presidencia del gobierno de Rafael Correa, a punto tal de que él tuvo que exiliarse, tuvo que irse de Ecuador. Finalmente él retorna y eventualmente, a pesar de todas las grandes amenazas con respecto a su vida, amenazas que incluso fueron registradas y fueron públicas, realizadas por Rafael Correa. Dicho sea de paso, Rafael Correa es un convicto condenado por la justicia de Ecuador y se escapó y está exiliado en Bélgica. Mueve los piolines a veces de la parte política, por supuesto, de Ecuador, pero Rafael Correa habla cómodamente desde su exilio. Lo concreto es que el día miércoles, cuando este señor Fernando Villavicencio salió de un mitin político, fue asesinado por sicarios colombianos. Lo que se sabe es que aparentemente hubieron 7 sicarios. 2 de ellos fueron identificados por el FBI, que habían llegado 2 días antes a Ecuador. Un sicario murió en un enfrentamiento con la gente que protegía a Fernando Villavicencio, y otros 6 están en prisión. La verdad es que ya está, en este momento te puedo confirmar que ya fue aprobado el ingreso de personal del FBI de Estados Unidos de Norteamérica para colaborar con la investigación del tema. Pero la pregunta es, ¿qué intereses fuertes se movieron en Ecuador? Esa es la pregunta, Y la pregunta es, porque la verdad es que Ecuador pasó de ser un país de tránsito de droga a un centro de distribución de droga en América Latina. Entonces, porque la verdad que Ecuador, y esto te lo voy a dar, es un principal punto de embarque para el tráfico global de cocaína, así como la gente lo está escuchando. Y la verdad que el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, luego que le había hecho un acto de campaña en el centro de Quito, puso de relieve qué situación, la inseguridad y la violencia en la cual se encuentra inmerso el país. La verdad que te quiero comentar de que efectivamente es que con menos, por ejemplo, Ecuador, que tiene menos de la mitad de la población de Colombia y un territorio 4 veces menor, Ecuador pasó en los últimos años de ser un país de tránsito a un país, insisto, en el cual se almacena, se procesa y se distribuye droga. Incluso, pues, sabes que el Departamento de Estado norteamericano había hecho un estudio hace 3 años atrás, creo que en el año 2019 o 4 años atrás, y decía que 1/3 de la cocaína de Colombia pasa por Ecuador antes de ir a Estados Unidos de Norteamérica y Europa. Un tercio es mucho, Alberto. 1/3 es una brutalidad. Ten en cuenta que el principal productor de droga en América Latina es Colombia, ¿correcto? Sí. Entonces, si una tercera parte va al sur y luego entra a Estados Unidos, Norteamérica y Europa, estamos hablando de una situación gigantesca. También, por supuesto, otro gran productor, aparte de Colombia, es Perú, ¿correcto?, en el mercado internacional. Y la verdad que esto provocó también un escenario de violencia tremenda. Te quiero dar un dato. Por ejemplo, en el año 2020 hubieron masacres en las cárceles de 450 muertos. Desde el año 2020 en Ecuador. Esto habla también de un poco, recrea un poco las luchas que hay por los territorios y las bandas criminales. Las bandas criminales, entre ellas están los lobos, los choneros, los tiguerones, que insisto, tienen fuertes vínculos con los carteles de narcotráfico y las mafias internacionales, y se disputan el control territorial, tanto dentro como fuera de la cárcel. Te quiero comentar algo que no fue muy publicado, pero que fue interesante, digamos interesante desde el punto de vista, primero, que había un plan B en el caso que
este fusilamiento hubiera fallado. Y el plan B era consistir en colocar cargas explosivas que eventualmente, ante la eventualidad que el tiroteo hubiera fracasado, iban a hacer reventar con explosiones la camioneta en la cual él viajaba. Dicho sea de paso, el gobierno el gobierno actual de Guillermo Lasso no le había dado ningún tipo de protección. Está bien, pero él, lo que no me cierra, Alberto, porque después la información que uno va desmenuzando te lleva para otro lado. Por el momento no tiene ninguna no hay un ajuste de cuentas contra él, es algo político, él estaba investigando. No, te estoy insistiendo, él denunció las mafias del narcotráfico y acusó a Rafael Correa de corrupción. Y en la relación que había entre Rafael Correa y otros funcionarios del gobierno con este enorme negocio de la droga. ¿Te quedó claro? El solo hecho de haber denunciado, por supuesto, hizo que a través del tiempo fue él perseguido cuando estaba Rafael Correa y luego finalmente terminó con esta masacre que le hicieron a él. Y fíjate vos que no solamente el día 10 la semana pasada, 10 de agosto, sino que el día 11, al otro día, también una candidata a la Asamblea Nacional, Estefany Puente, también fue baleada, ¿ok? Entonces, aparentemente, la manera de dirimir el poder es directamente el asesinato y la violencia. Obviamente, esto nos lleva a una pregunta. Primero, Rafael Correa, pruebas no hay. Involucrado en este tema, pruebas no hay. Lo concreto es que él sí amenazó públicamente y hasta hace pocos días amenazó de una manera muy grave a Fernando Villavicencio. Segundo, Fernando Villavicencio dijo que si él ganaba la presidencia iba a atacar con todo a la corrupción y al narcotráfico. ¿Te suena esto, no? Sí, claro. Y en consecuencia tenemos que ver que las cosas no pasan absolutamente por casualidad. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, y esto eventualmente es una pregunta que va a incidir no solamente para Ecuador, sino que puede incidir para varios países de América Latina, y ¿por qué no a la República Argentina? Fíjate vos que los carteles de la droga, al ser desarrollados con una potencia económica enorme, fíjate vos que ahí no se sabe ni siquiera cuánta plata manejan. La última información que yo tengo, que es una información del de Estados Unidos de Norteamérica, que hace un par de años decía que en América Latina la droga mueve más de 90.000 a 100.000 millones de dólares por año, solo en América Latina, y posiblemente la cifra sea mucho mayor. Estamos hablando de cifras gigantescas. La pregunta es, si esto está creciendo, ¿cuántos carteles de la droga están financiando a través de compañías que uno cree que son compañías legales a los eventuales candidatos de ciertos países que luego pueden llegar a ser presidentes con financiación espuria? Esto pasó, por ejemplo, fíjate vos lo que está pasando con Petro, ¿no es así? Petro, que está, el hijo está denunciando, el hijo de Petro, ¿correcto? Está denunciando a su propio padre que el dinero de la campaña que recibió el hijo de Petro, concretamente Nicolás Petro, ¿no es así? Él denuncia que el padre, que actualmente es el presidente, ¿no es así? El padre recibió financiación ilegal de la droga. A ver si nos estamos entendiendo. Estamos en un panorama gravísimo que puede ser que en América Latina puedas hacer, y ojalá me equivoque, moneda común, que las financiaciones de las campañas políticas van a estar básicamente relacionadas o fuertemente relacionadas con dinero de la droga. Y la pregunta es, ¿cómo vas a luchar contra la droga cuando si eventualmente un candidato que luego asume la presidencia o ciertos estamentos políticos importantes de los países fueron financiados por los carteles de la droga? Esta es una pregunta que nosotros tenemos que hacer. Impresionante, es cierto que impresionante lo que está contando, es impresionante. Y yo lo primero que haría, soy gobierno, hago una ley en donde está prohibido la publicidad, que los candidatos sean todos iguales. Y esto lo lográs haciendo leyes que impidan el financiamiento de los partidos políticos y que se fundan todos los partidos políticos. Yo estoy más para la antipolítica. No, pero la pregunta es, en Argentina, por ejemplo, el Código Penal es un código de sugerencias. Es terrible, porque la pregunta es, claro, ¿tienen que haber leyes? Tienen que haber leyes, pero tienen que haber jueces para que las apliquen, tienen que haber políticos. Fíjate vos que cuando los sistemas políticos y después tiene que haber alguien que controle que las leyes se cumplan. Como ahora voy a entrar en un debate con Mariano, la ley de tránsito, ¿para qué están hechas si nadie las cumple? Claro. Pero eso requiere un compromiso con la institucionalidad, y yo soy de los que creo que en promedio mucha gente de la República Argentina no le interesa la democracia, no le preocupa demasiado el Estado de Derecho, no le preocupa la división de poderes. La verdad
que esto me hace acordar algo que se decía en la época de la colonia, aquí en el Virreinato del Río de la Plata. Las leyes, sí, se acatan, pero no se cumplen. O sea, la tenés ahí como un cuadrito adornado, pero vos ponete a pensar que la droga filtró o infiltró esta parte del estamento de jueces, del Poder Judicial, infiltró parte de la Fuerza de Seguridad, infiltró parte del poder político. En consecuencia, estamos hablando de que tenemos que hacer una limpieza tan feroz, pero también requiere el compromiso de una sociedad que la verdad que le necesite estar interesada y absolutamente lo vea. Fíjate vos cuando vos hablás con... te voy a dar unos datos que aterrorizan. Hace un par de años las Naciones Unidas, creo que la cifra se quedó corta, que decía que en el mundo no menos de 300 millones de personas consumen droga y que el incremento en el consumo de la droga fue, por ejemplo, el año 2021 con respecto al 2020 un 22% más. Entonces, más gente se droga a edad más jóvenes con mayor reincidencia. Entonces la pregunta es, si un país está con poca institucionalidad, que las leyes son prácticamente decorativas y en realidad y las fronteras son permeables, entonces la seguridad es prácticamente un chamullo. La verdad que Argentina es un territorio también para ser permeable por este tipo de situaciones. Claro. En consecuencia, el tema de Ecuador, que es un tema terrible, la violencia como se está disparando, y yo pregunto, ¿y acá en la Argentina no se está disparando la violencia? Estamos viendo que los que están relacionados con el tráfico de drogas en las cárceles, prácticamente el hotel para ellos es casi un hotel de 5 estrellas. Acá en Argentina se está disparando la violencia, no solamente por la droga, se está disparando directamente la violencia social. La Argentina, estos últimos 15, 20 días, yo estoy viendo que la Argentina es la ley, es la selva. Es la selva. No, estoy de acuerdo contigo, pero te digo, el tema de la violencia que relaciona con la droga. Rosario, tenés un tema relacionado básicamente con el tema de la droga. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser que desde la cárcel se ordenen asesinatos y se siga manejando el negocio de la droga? Digo lo siguiente, atención, que nosotros tenemos que mirar otros países de América Latina que están en un estadio de gravedad muy superior a la gravedad que tiene Argentina, pero hacia eso podemos llegar navegando, y no estamos demasiado lejos, y ojalá me equivoque. Fíjate vos lo que está pasando en Argentina con el tema de la droga. Hablamos de Rosario, pero el Rosario es prácticamente también ya total lindero con la provincia de Buenos Aires. Vamos a tener un cordón que va a ser Rosario y una parte de la provincia de Buenos Aires. Entonces, atención, esto es lo que estamos teniendo. Ojalá que el tema de Ecuador nos haga tomar conciencia de la gravedad que todo esto pueda tener. Quería charlar contigo porque me parece que el tema de del asesinato de un candidato es el tema de la semana en todos los medios internacionales del mundo. Y fíjate vos que también una mujer candidata a diputada o a integrar la Asamblea Nacional, porque en Ecuador el Parlamento es unicameral, se eligen 137 asambleístas que tienen un mandato de 4 años. Esta persona fue también atentada al otro día, el día jueves, hace 48 horas, con un atentado que afortunadamente salvó su vida. Acá en América Latina las cosas se están dirigiendo, no por tranquilidad, sino protegiendo carteles que cada vez son más y más poderosos. Cuidado con este tema. Alberto, espectacular el informe sobre Ecuador. Gracias, muy buen fin de semana y seguimos en la semana. Gracias. Un abrazo grande. El doctor Alberto Rusco Lequier, que lo siguen en albertoruscolequier.com, siempre nos dice, ¿no? @ Alberto Rusco Lequier, correcto. Lo siguen en @ Alberto Rusco Lequier.